El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos jóvenes que están aquí entre nosotros, ¿verdad? Jóvenes y jóvenes, a cada uno. Fíjense bien, ¿quién es la figura que aparece en el Evangelio de hoy? Sin duda todos la conocemos y sabemos que es la Virgen María. ¿Quién es esta mujer que la Iglesia la llama peregrina de la fe? Es decir, algo se inició en su corazón, un peregrinaje allá en Nazaret, cuando, según nos dice la Escritura Santa, su hijo tuvo la visión del arcángel Gabriel, que se le aparece a la Virgen María allá en Nazaret. Y como nos afirma el texto de la Escritura Santa, el arcángel le dijo: ¿cómo le habló en su vida de que ella iba a concebir un hijo conservando la virginidad? Concebirás un hijo. Según nos dice la Escritura Santa, cuando María escuchó eso, su respuesta fue simple: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ante algo que con criterios humanos parecía imposible, que cuando uno lo mira con lógica humana, uno se da cuenta de lo que dice el apóstol Pablo. Para el griego es una necedad y para el judío un escándalo, pero para el creyente es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, la Virgen se enfrentó, según los criterios humanos, con algo que para el hombre es imposible. Pero dice la Escritura Santa que como respuesta a esa inquietud
que ella sentía en su corazón, el arcángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios nada es imposible. Es decir, María escuchó que cuando nosotros a nuestra vida humana le añadimos esa nueva realidad que se llama Dios, cuando en nuestra vida nosotros añadimos ese nuevo sumando que se llama Dios, nada es imposible. Y lo que para el hombre es obstáculo y límite, para el creyente es reto y oportunidad. Porque para Dios, escuchó la Virgen María, para Dios nada es imposible. Por lo tanto, ¿cómo respondió la Virgen ante ese nuevo panorama que le presentaba el arcángel Gabriel? Porque de nuevo, como les dije al principio, en Nazaret se inició un peregrinaje en la vida de la Virgen María. Ella escuchó esas palabras del ángel que le decía: lánzate a la aventura, lánzate a la aventura, porque para Dios nada es imposible. Con criterios humanos, vuelvo a insistir, parece una necedad. Con criterios humanos parece un escándalo. Sin embargo, el arcángel Gabriel le dice: lánzate a la aventura. ¿Cuál fue la respuesta de María? Nos lo dice la Escritura Santa. Dice que María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, de madre se convirtió en discípula. De ser madre de su hijo, se convirtió en hija de su hijo. Inició en su vida el peregrinaje de fe y descubrió que las cosas, cuando tú le añades ese nuevo sumando, adquieren una dimensión diversa. El hombre sin Dios siente que está pasando el Niágara en bicicleta. El hombre sin Dios. Pero cuando tú le añades esa presencia, porque claro, el hombre sin Dios es igual a imposible, obstáculo. El hombre con Dios ve retos. Donde otros ven muerte, el creyente ve vida. Donde otros ven obstáculos, el creyente ve reto. Donde otros ven imposible, el creyente ve para Dios nada es imposible. Por eso en la escuela de Nazaret, María inició un peregrinaje de fe, que cuando ustedes escuchan hoy en el Evangelio de San Juan, que es el cuarto Evangelio, aquel que nos dice la Escritura que recostaba su cabeza en los pechos de Jesús, es decir, sentía ese fuego, esa pasión, esa aventura que había en el corazón de Jesús. Y hoy, ese peregrinaje de fe de la Virgen, que se inició en Nazaret, hoy encuentra una situación particular. Lo escucharon ustedes en el Evangelio. Nos dice la Escritura Santa que María se encontraba, que había sido invitada a una boda en Caná de Galilea. Y allí se encontró que aquel matrimonio joven que iniciaba su peregrinaje histórico, su búsqueda de la felicidad, se encontraron con un obstáculo. No tenían vino. Pero fíjense, hay unos ojos que son los ojos del creyente, que cuando vio esa situación, no tenían vino. Era, por decirlo así, un desastre. Es una fiesta que se va a la luz. Es una fiesta que no llegan los invitados. Es una fiesta en la cual, como nos dice la Escritura,
no tenían vino, había un obstáculo. Y nos dice la Escritura Santa que la Virgen vio aquello. ¿Y qué hizo? Fue aquel que es capaz de responder a nuestras inquietudes. Fue aquel que cuando nosotros le llevamos a Jesús nuestras dificultades y obstáculos, siempre el ser humano encuentra solución y ve reto. Fíjense que la Virgen hizo algo que es simple. Fue donde Jesús, que dice la Escritura, que es el iniciador y consumador de nuestra fe. Así dice en la carta a los Hebreos. El iniciador y consumador de nuestra fe. Y por lo tanto, ella hace lo que también dice la carta a los Hebreos. Puestos nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando tú tienes un obstáculo en tu vida, nos dice María, uno tiene que poner los ojos fijos en Jesús. Así fue ella, aquel que podía dar respuesta. Y fíjense lo que ella le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es decir, láncense a la aventura. Lo que ella había escuchado que le había invitado el arcángel Gabriel, entra en este peregrinaje, en esta aventura que se llama seguir a Dios, seguir a Jesucristo. Y ella va donde aquellos sirvientes y le dice: hagan lo que Él les diga. Él va a dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Hagan lo que Él les diga. Dejen que Él, Jesucristo, el que inicia y consuma nuestra fe, dejen que Él tenga la última palabra. Y cuando uno deja que sea Dios el que tenga la última palabra, cuando uno entra en esta nueva lógica de fe, el agua se convierte en vino, la muerte se transforma en vida, la derrota en victoria. Por eso, el Salmo 23, que es el Salmo del creyente, del que entra en este peregrinaje de fe que entró María, dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Claro, cuando tú entras en esta nueva lógica, que es la lógica que entró María, que de alguna manera ella nos abre ese camino porque precede a la iglesia. Y es para nosotros, ella, un modelo de un creyente, de uno que sabe que cuando las cosas uno las ve en Dios, cuando uno ve las cosas desde Él, todo comienza a ser relativo. La vida, la muerte, la enfermedad, el matrimonio, el noviazgo, la derrota, el pecado, todo comienza a verse relativo a. Y uno comienza a entender que las cosas adquieren un valor en la medida en que me acercan o me alejan de Dios. Es la lógica de la fe. Porque ustedes no se encuentran aquí simplemente porque van a dar un viaje a Brasil. Allí no, ni van a ver distintas personas. No, ustedes entran en una lógica, en una dinámica que es la fe. Porque en este mundo en que las personas viven como si Dios no existiera, porque no consideran que Dios es importante para sus vidas y creen que es una especie como de actitud superficial, da lo mismo ser creyente o no serlo. No. El creyente descubre en la realidad cosas que el no creyente no descubre. Vuelvo a insistir. El creyente descubre retos donde otros ven obstáculos. El creyente descubre vida donde otros ven muerte. El creyente ve aventura donde otros lo único que ven es depresión. El creyente se lanza a una lógica, descubre, como nos dice la Escritura, la perla preciosa
y el tesoro escondido que es Jesucristo. Eso que la gente busca. Porque díganme ustedes, ¿quién de nosotros o de aquellos que nosotros compartimos, quién de nosotros no ven en su vida, no busca un sentido a su vida? ¿Quién de nosotros, ustedes y yo, no siente esa pregunta que hizo un joven como ustedes, que le hizo a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? El joven rico que nos dice la Escritura y que de alguna manera manifiesta el peregrinaje que todos sentimos en el corazón, la búsqueda. Aquel joven le pregunta a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio? El Evangelio dice que aquel joven le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y nos dice la Escritura Santa que Jesús le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Hoy yo estaba preguntando a los niños de la catequesis, ¿verdad? Distintas preguntas, y ellos se ponen que se asustan. Yo estoy seguro que ustedes no se asustan. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a aquel joven? Le dijo dos cosas importantes. La primera es como patrimonio de todos, pero la segunda fue una llamada a la aventura. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué fue lo que dijo? Vende todo lo que tenías. Esa fue la segunda. ¿Qué fue la primera pregunta? ¿Qué la dijo? Los mandamientos. Cumple los mandamientos. Es decir, la primera, Ángel, fue sé decente. Es lo que le digo. Por eso es lo que yo digo. Ese es de ser decente. Eso lo compartimos con todo el mundo. Pero el joven le dijo, fíjense lo que le dijo el joven. Ángel, ¿qué fue lo que le dijo el joven a Jesús? Después que el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Eso no fue lo que le dijo el joven. No Jesús, ¿qué le dijo el joven? Que ya lo estaba cumpliendo. Exacto. Desde pequeño. Eso lo he dicho desde pequeño. Fíjate, ¿y qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó después? Ángel, tú eres el que me vas a decir. Dice que Jesús sintió como cariño por él. Algo así. Exacto. ¿Qué pasó después de preguntar? El Evangelio dice algo más específico. Dice que lo miró con cariño. Es decir, fíjense que cuando ustedes miran los evangelios, uno tiene que ponerse en la escena de los que lo estaban viendo. Y el que cuenta esto es el evangelio de aquel. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué evangelista? ¿Qué evangelio fue el que cuenta esto? Que es uno de los testigos. Ya te he eliminado Marcos y Lucas, no puede ser. Fue Juan entonces. No. Fue Mateo. Mateo. Recuerda. Sí, pero para tenerlo aquí ya, Apúntalo aquí. Lo voy a Porque apuntar. recuerda, la próxima homilía va a ser lo mismo. Entonces, fíjense bien. El domingo me pregunta por la noche. Exacto. Mañana. Fíjense bien. Fíjense bien que fue el evangelista Mateo. No fue Lucas, no fue Marcos, fue Mateo, que era uno de los discípulos. Y es el que cuenta que Jesús lo miró con cariño. Con cariño. Y fíjense que cuando lo miró con cariño, porque lo miró con cariño, después Jesús le dijo algo, ahí es la clave. Porque miren, cuando siempre es iniciativa del corazón apasionado de Dios, es Él el que se nos acerca. Nunca somos nosotros. La iniciativa siempre es divina. Él se hace el encontradizo.
Y de alguna manera, Él quiere cautivarnos. Dice la Escritura Santa en el profeta Jeremías, Él nos quiere seducir. ¿Y qué fue lo que le dijo después? Ángel. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor después cuando lo miró con cariño? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Exacto. Muy bien, Alfredo dio en el clavo al tirar. Ahorita te hago otra más difícil. Fíjense bien. Por lo tanto, fíjense lo que le dijo el Señor. Sígueme. Es decir, lánzate a la aventura. Fueron las mismas palabras que escuchó María. Porque cuando el arcángel le dijo, para Dios nada es imposible, lo que le estaba diciendo, lánzate, sígueme. Eso fue lo que ella le dijo a los sirvientes. Hagan lo que Él les diga, sígueme. Siempre es un modo diverso de decirle siempre las mismas palabras, sígueme. Y ustedes que están aquí, precisamente como aquel joven, Dios les está pidiendo precisamente eso, que no tengan miedo. Y ustedes van a darle testimonio a todos los que les rodean, a los jóvenes, precisamente eso, no tengan miedo, porque Dios no nos quita nada, Dios nos da todo. Y esa es la afirmación que el creyente da, porque nos hace descubrir, no es que uno no sienta las lágrimas como las siente un no creyente, no es que uno no sienta el obstáculo como la siente el no creyente, no, tenemos las mismas cosas, no somos distintos a nuestros congéneres, a los que nos rodean, pero hay algo que nos da la fe. No vemos las cosas iguales, porque la vemos desde la aventura de la fe. Hoy una amiga mía que estudió conmigo en la escuela de Derecho, que se llama Bárbara, me contaba ella, su hijo ha sido condenado en la Corte Federal a 6 años de cárcel y a 8 años después que salga para estar. Y un muchacho buenísimo. Tiene más o menos la edad de ustedes, 24 años, etc. Una injusticia se ha cometido, pero a veces los sistemas no son capaces de hacer justicia al inocente, como es el caso de este joven y la Corte Federal. Y yo le escribí, y yo no sabía qué decirle. Lo único que yo le dije a ella era precisamente lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Le dije lo que dice la Escritura Santa. Todo es para bien. Claro, si uno ve solamente esto en tragedia y en dolor y en obstáculo, es desesperante. Porque la vida sin Dios desespera. La vida con Dios aparece esperanza y reto. Y yo le dije, querida amiga Bárbara, oro por ti, soy solidario contigo. Y la añadí. Y como dice la Escritura Santa, todo es para bien. A lo mejor uno no lo puede entender en el momento. Sin duda, esos jóvenes que no tenían vino no podían entender por qué ese obstáculo en ese momento. Pero después entendieron. Ahora entiendo. Yo era ciego, pero ahora estoy viendo. Yo estaba perdido, pero ahora encontré. Es decir, todo eso era para que ellos pudieran encontrarse con la gracia más importante que un ser humano puede tener en esta vida, que es encontrarse con Dios. Y entender que cuando uno deja que Él tenga la última palabra, como dijo la Virgen, hacer lo que Él os diga, todo es para bien. Y uno puede entender que ya yo no tengo que leer el horóscopo, ya yo no tengo que consultar a adivinos, ya yo no tengo que desesperarme, porque yo sé que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Todo es para bien. Y uno siente esa alegría. Y uno va con esperanza, va en actitud de victoria. Por eso es que ustedes están aquí en este peregrinaje de fe, que les va a concluir allí en Brasil, donde ustedes van a celebrar junto con el que para nosotros es de alguna manera el custodio de esta aventura que viene de los apóstoles, porque la experiencia nuestra
no es distinta que la que tuvo la Virgen María. La llamada de ustedes no es distinta a la del joven rico, no es distinta a la de los 12 apóstoles. Y precisamente aquel que custodia esa aventura se llama el Papa Benedicto XVI, que nos va a reunir allí en unidad. ¿Pero qué unidad? No es la unidad del partido político, porque allí van a haber jóvenes que van a... Ángel, ahora sí. Ángel estuvo en Madrid, España. Y él les puede hablar de su experiencia, de encontrarse con gente de Irak, con gente de, qué sé yo, de distintos países, África, de Croacia, de cambiarse las camisetas, es decir, de vivir una experiencia de unidad en la fe. Porque Ángel descubrió allí, como ustedes van a descubrir, que la fe nos hace entender que aquel que es diverso no es una amenaza, es siempre una riqueza. Porque esa es la unidad, no es uniformidad. Ustedes son puertorriqueños que pertenecen a esta patria nuestra. Y ahí ustedes se van a encontrar con brasileños, africanos, de Asia, de Europa, americanos, norteamericanos, se van a encontrar con mexicanos, etc. Y ustedes se van a dar cuenta, es que él y yo somos iguales, tenemos la misma aventura, y ustedes van a sentir el deseo de ser fraternos, de entender que la riqueza de un iraquí no es para mí un enemigo. Compartimos la misma riqueza y de alguna manera lo diverso me enriquece, no es una amenaza, porque tal vez en esta sociedad nuestra se entiende que lo que es diverso es amenaza. El creyente lo ve como una oportunidad y una riqueza, y ustedes lo van a descubrir allí como un hombre que es Benedicto XVI, que va a ser el custodio de esa unidad de todos nosotros, los que nos hemos lanzado a esta aventura que inició Jesucristo, como dice la carta a los hebreos, el iniciador, el que inició todo esto, toda esta aventura, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el consumador, el que nos va a llevar a nosotros a descubrir la riqueza que nuestra propia fe nos ofrece. Por eso es que ustedes están aquí. Le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre que está aquí entre nosotros, ella, ¿verdad?, la Virgen de la Providencia, que nos va a acompañar, para que esté con nosotros en este peregrinaje de fe. Porque recuerden, jóvenes, y apréndanlo bien, el principio del camino, escuchen bien, el principio del camino que tiene por final la completa locura por Jesús es un tierno y confiado amor a María Santísima. ¿Quién dijo eso, Ángel? José María Escrivá de Balaguer. San José María Escrivá de Balaguer, Fundador de los ¿verdad? Dijo esa frase tan hermosa, porque lo que nosotros iniciamos es en el encuentro apasionado con María. Ella nos lleva a la intimidad con Jesús, porque ella es el camino al único camino, que es Jesucristo. Por eso le pedimos a la Virgen desde el cielo que nos ayude a nosotros. Ahora nos ponemos de pie.